Santo, en el nombre de Jesús, que nos guíe a toda verdad, que nos abra el entendimiento espiritual para que podamos entender todas las verdades que Él nos quiere revelar. Es tan importante entender la verdad y yo estoy convencido que todos aquellos que buscan la verdad la encuentran. Pero quizás quiero repetir algo de un judío, que es Albert Einstein. Este dijo que la mente es como los paracaídas, que solo sirve cuando se abre. Hay gente que es cerrada de su mente y no quiere escuchar la verdad. Y esto le pasó hasta a los judíos, que se habían encerrado en su propio conocimiento y no pudieron ver la verdad, aunque la tenían delante de sus ojos. Hoy día tenemos la responsabilidad nosotros de encontrar la verdad. Todos buscan la verdad. Algunos buscan solo congraciarse o sentirse bien. Y si buscan una iglesia donde se quieran sentir bien, la van a encontrar. Hay todo tipo de iglesias, desde muy estrictas hasta libertinas y locas. Y las van a encontrar al gusto, como ustedes quieran, pero encontrar la verdad es otro asunto. Si lo que está en juego es la vida eterna, yo tengo la responsabilidad de investigar, yo tengo la responsabilidad de escudriñar, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo yo puedo llegar a la verdad. Así es que todos los que escuchan pueden decirme, hay tantas religiones que hoy nos confunden, y hay personas que creen cosas tan descabelladas que nos sorprenden a algunos de nosotros, pero las culturas fueron penetradas por el poder del Evangelio. Y hoy estamos estudiando la iglesia, la obra soberana y poderosa de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la iglesia que Dios creó? ¿Y cómo es esa iglesia? No hablo de la iglesia creada por hombres, donde inventan, donde crean tantas cosas ridículas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido. Hace poco escuchaba a un pastor diciendo de que, bueno, sabemos que bíblicamente no deben de usar la señal o la mantilla, pero en esta iglesia se ha establecido la norma, decía el pastor. Y así muchas han establecido normas de hombres, como los judíos habían agregado a la ley, habían agregado costumbres y tradiciones de hombres que no nos importan y no tienen nada que ver con nosotros, solo porque se ve bonito. Luego inventaron los gobiernos que para que existiéramos nosotros debíamos de organizar directivas, debíamos de hacer membresía, pero todo eso, hermanos, no es bíblico. Entonces tú debes de poner mucha atención. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo es el culto de la verdadera iglesia? Y no las payasadas que inventan los hombres. El día de la libra, eso no existe. El día de tal cosa, y empiezan a inventar. Nos vamos a vestir así, las hermanas del Santísimo así, las hermanas de la vela perpetua así, las hermanas, y empiezan con uniformes también. Todas esas son payasadas. Ninguna organización de esas fue creada por Dios. Si nosotros queremos volver al origen del Señor, debemos de ver entonces cuál era la iglesia pura y neta, cuál era el culto puro y neto que Dios había establecido. Y eso es lo que nos interesa. Y para eso debemos de poner mucha atención. No debemos de ser religiosos, sino que debemos de querer encontrar la verdad de Dios. Es lo que debemos de hacer. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo saber con tanta confusión que hay hoy? Pues déjame decirte que es tu responsabilidad lo que escuchas. Aún a nosotros que nos escuchas aquí, ratifica todo lo que decimos conforme a la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo te guíe a la verdad. Esa es la única manera. A veces en mi familia yo hablo y estaba muy preocupado antes, hoy ya no, porque mis hijas, mi hijo conoce la verdad, pero qué terrible va a ser en un futuro cuando va a haber una descomposición de las iglesias que ya existe, en donde encontrar la verdad va a ser muy difícil. Pero eso sí, alguien que la busca con anhelo, con ganas de encontrarla, la va a encontrar, y el Espíritu Santo va a guiar a esa persona a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Por qué estamos estudiando la iglesia como obra de Dios?
¿Por qué la estamos estudiando? La estamos estudiando porque deberíamos de perfilarnos si nuestra iglesia o la iglesia donde tú vas, cualquiera que sea, realmente está perfilada de acuerdo a los orígenes, como la iglesia primitiva. Nosotros no debemos imitar la voluntad de ningún hombre, sino que debemos de ver cómo la iglesia primitiva adoró a Dios y fue aceptada esta adoración porque fue basado en las enseñanzas de los apóstoles. Apóstoles que se basaban en la enseñanza del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y eso es lo que estamos estudiando. Si nos ha seguido, no puedo repetir todo, pero si nos ha seguido hasta este punto, podés seguir viendo cómo Dios creó su obra. Hoy vamos a ver la parte final de este tema que teníamos y decimos, ¿cumple Dios sus promesas? ¿Cumple Dios sus promesas? En cuanto a la iglesia, ¿qué promesas había hecho Dios? ¿Qué promesas yo me puedo sostener en la iglesia? Y de acuerdo a Hechos 1:4, dice que Dios cumplió su promesa. En ese capítulo nos describe el escritor que el Espíritu Santo vino como había sido prometido. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice todos, no hubo acepción de personas en ese momento, no había excepción de personas de las que estaban ahí. Todos los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo. ¿Hay alguna clave, hermano, para recibir el Espíritu Santo? No, solo haber sido salvo. Algunos dicen que hacen un ayuno de 40 días y 40 noches, y empiezan a inventar tantas cosas. Pero el Espíritu Santo se recibe a partir de que se ha creído. Ellos recibieron el Espíritu Santo y en Hechos 1:4 fue comprobado. Dice, los perdidos fueron salvos y fueron agregados a la iglesia. ¿Por quiénes está formado la iglesia? ¿Por quiénes está formado la iglesia del Señor? ¿Por los santísimos? Por los perdidos. ¿Por quiénes está formado? Aquí hay un grave error. Hay iglesias donde no te dejan entrar, hermano. Yo no sé cómo hacen para verte los pecados, ¿verdad? Pero hay iglesias donde para que tú entres, tienen un montón de requisitos para que tú entres a esas iglesias. Pero en la iglesia primitiva, la iglesia fue formada por todos los perdidos que estaban siendo salvos y fueron agregados a la iglesia, y aún los judíos salvos fueron agregados. Entonces, ¿por quién está constituido la iglesia del Todopoderoso? Por los salvos. La iglesia no tiene un nombre, la iglesia no tiene una denominación. Esas son cuestiones que inventaron los hombres. La iglesia de Dios, la verdadera, está integrada por los salvos, no por un nombre, y por todos los redimidos de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por ellos está integrado. Hermano, y de aquella iglesia y de aquella, a mí no me interesa, no me han mandado a ver de aquella iglesia o de la otra quiénes son salvos. Dios sabe quiénes son salvos, porque es su iglesia. Yo me debo interesar por ser salvo yo, ¿verdad? Y por predicar su evangelio para que otros alcancen la salvación. Entonces, ¿quiénes integran la iglesia? Todos los salvos. No hay una denominación, no hay un nombre. ¿Qué requisitos hay para que alguien entre a la iglesia? Ser pecador y querer ser salvo. No hay ningún otro requisito. Algunos les ponen requisitos desde los zapatos hasta la cabeza, hermano. Y empiezan a decir un montón de payasadas, como les digo de ti, que yo no sé cómo van a hacer para darle cuentas a mi Señor cuando se presenten allá. Cuando Él les diga la iglesia era mía, ¿cómo se atrevieron a poner normas que yo no puse? ¿Por qué no me dejaron entrar a ángeles que yo envié? Pueden venir ángeles que aquí no nos dejan entrar en algunas iglesias. Es terrible, hermano, esta situación. Pero Dios cumple su promesa. En Hechos 2, versos 41 y 47 dice, verso 41, así que los que recibieron su palabra, y aquí yo quiero hacer un énfasis, aquí yo quiero hacer un énfasis, los que recibieron su palabra. Fíjate que la iglesia está integrada, no porque yo me anote en un libro, no porque yo haga algo. De acuerdo a la palabra de Dios dice que en Hechos, cuando inició la iglesia, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedió con los que recibieron su palabra?
fueron. ¿Por qué hay personas que no se bautizan y si ya recibieron la palabra? Entonces es que no creen en la palabra de Dios. Y un pastor que invente que antes que tú recibes la palabra no puedes ser bautizado hasta que no recibas un curso, ¿dónde dice eso? Es una iglesia antibíblica. Aquí dice que todos los que recibieron su palabra, los que habían creído, fueron bautizados, no había ningún otro requisito. Y esta es de la iglesia original, no estaba corrompida. Esta es la iglesia original que los apóstoles estaban dirigiendo. Entonces, ¿cuál es el requerimiento para bautizarse? Haber recibido la palabra. Y en esta iglesia creemos eso. En tu iglesia, tú que nos estás viendo, no me importa la iglesia que vaya, si esto no lo están haciendo, no es una iglesia bíblica. Ya hay mano metida de hombre corrompiendo la iglesia, se inventan otra cosa. Hoy varias iglesias ya están, después de que creen, te bautizan ahí mismo si tú quieres, ya lo están haciendo. Pero les ha costado llegar ahí. Nosotros ya, gracias a Dios, ya teníamos esa verdad. De hace años tenemos esa verdad. Pero hay iglesias que no han evolucionado y no han llegado a la verdad y todavía siguen atrasadas con respecto a esto. Pero esto fue dicho, hermano, hace 2017 años, esto ya estaba dicho. De que todos los que creyeran, que recibían su palabra, fueron bautizados. Entonces, cuando un hermano recibe la palabra, el pastor inmediatamente puede venir a bautizarlo. Aquí teníamos un bautisterio antes, hoy se nos escapan por eso. Si no hubiéramos deshecho el bautisterio, fuera creyendo, aquí vámonos y lo bautizamos ahí, ¿verdad? En el mismo culto, no hubiera problema. Pero hoy tenemos que ir a buscar y ya cuando buscamos se nos corre. Es broma. Todo el que cree ya puede ser bautizado. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Y esto es un principio. Si en tu iglesia no funciona así, algo anda mal, porque no es de acuerdo a la iglesia. Y dice aquí, parte B, y se añadieron aquel día como, ¿cuántos se añadieron, hermanos? 3,000. ¡Wow! Ya quisiera yo poder predicar de esa manera, hermano, ya quisiera yo poder predicar, pero esto fue obra del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que creyeron y ese día se añadieron, anduvieron escogiendo las personas quienes iban a entrar a la iglesia. No, se añadieron todos aquellos que recibieron la palabra. Gloria a Dios. Si hoy tú recibes la palabra, si ahora tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pagó tus pecados en la cruz, que fue muerto y resucitó al tercer día, hoy has recibido la palabra y hoy puedes ser salvo y agregado a la congregación. Eso es lo que se predicaba en la iglesia primitiva. No había tantos líos. No se necesita anotarte en un libro. En el libro que debes de estar anotado y debe de importar es en el libro de la vida. Amén. Tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida. No es una membresía de una iglesia, hermano. No es una membresía de una iglesia, sino ahí. Entonces yo creo, recibo la palabra y soy bautizado. Y entonces yo estoy siendo salvo por haber creído. Y esta es la iglesia verdadera, la iglesia primitiva. Aquí no habla de más problemas. Y mira que dice, se añadieron como 3,000. Era receptora las personas de esa época. Ahora vamos y predicamos y el diablo ha sido tan astuto y ha usado a tantos pastores y sacerdotes del diablo que ahora tú vas a predicar y nadie recibe nada. Y la gente está más confundida que en cualquier lado. ¿Y a quién usó el diablo para confundir a la gente? ¿A las prostitutas? No. ¿A los políticos? No. ¿A quiénes usó? A los pastores y a los sacerdotes. Usó para confundir a la gente. Así es que ahora la gente no logra ver entre la verdad y la mentira. Pero también es responsabilidad de ellos, como lo estoy diciendo hoy, a quién escuchan. Tú eres responsable. Si el resultado de haber creído mal es el infierno, yo estaría preocupado. Si hay vida después de la muerte, yo estaría preocupado. ¿Dónde voy a ir? Y con anhelo buscaría la verdad para no ir a un lugar no apropiado. Ellos ya tenían el judaísmo aquí. Pero el Mesías Yeshua había llevado un mensaje y el Mesías Yeshua dice, predica, y los apóstoles llenos del Espíritu Santo predican y la gente empieza a recibir ese mensaje y empiezan a construir la iglesia y perseveraban hermano, yo como sé si una iglesia es verdadera o es falsa. Ya te dije lo primero, número 1,
Una iglesia que no te bautiza después de que crees, ya hay problemas. Una iglesia que no permite que prostitutas, homosexuales sean salvos y que solo puedan entrar hasta que ellos solo sean curados, es una iglesia equivocada. La iglesia está llena de pecadores perdonados que quieren ser salvos. Ahí dice en la palabra que se añadieron todos los que recibieron. Dicen que los buenos son los que se añadieron. No dice que los buenos. Dice que se añadieron todos los que recibieron su palabra, independientemente de quiénes fueran. Gloria a Dios, porque Dios tiene los brazos abiertos para todos. Y aquí hay iglesias donde no, usted debe beber, usted aquí anda pantalones, usted y empiezan a ponerle un montón de requisitos que Dios no puso. Me gusta esto. Entonces, si en mi iglesia, a la iglesia donde tú vas, te reto, no es bíblica, no deberías de estar yendo. Ten mucho cuidado donde pero es que el pastor sabe todo, el pastor no, tú serás tan responsable como el pastor. Si el pastor se va al infierno, vos te vas con él y no le vas a echar la culpa. Todos pretenden echarle la culpa a otro, desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva nos enseñaron a estarle echando la culpa a otra. Tú eres responsable de dónde vas a ir, y no es el pastor, ni el sacerdote, ni nadie. Tú eres responsable de lo que escuchas y crees. Si buscas la verdad, la vas a encontrar. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Si te gusta ir a una iglesia porque a vos te gusta bailar, es tu problema. Anda a darle la bailada. Pero no te vas a salvar por eso. Si te gusta ir a aquella iglesia porque no te piden pisto, si vas a la otra porque te piden pisto, si vas a la otra porque ayunas, es tu problema. Dios no te está poniendo esas cosas. Si te gusta hacer el show y hablar y que te miren todos y en la iglesia te dan chance, pues anda ahí. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera iglesia. Segundo punto, verso 42. Y mira lo que dice la palabra de la verdadera iglesia. Y te reto que estés perfilando tu iglesia, a ver si en tu iglesia hacen esto. Verso 42 dice: y perseveraba. ¿Cuál era la función de la iglesia primitiva? O sea, después de que habían sido bautizados y habían recibido la palabra, dice, y perseveraba. ¿Estás perseverando tú? O te vemos al mes, a los 15 días, a los 3 meses, cuando cumplís años para que te cantemos, cuando nos ocupas, cuando te quieres casar, solo para entonces vienes a la iglesia. Perdóname que te lo diga, pero aquí dice que después de que las personas se bautizaban y creían, la siguiente acción de una verdadera iglesia era que perseveraban. ¿Y qué significa perseverar, hermano? Perseverar significa como cuando andabas de novio, ¿verdad? Que te abrían el portón a las 7 de la mañana y estabas vos viendo la esposa. Lo cerraban en la noche y estabas también perseverando. Y ibas a hacer los mandados con ella. Hasta el molino la acompañaba. Y regresaban del molino al río. Allá andabas perseverando. Así que no me digas que no entiende qué es perseverar. Yo no sé cuántos hermanos hay aquí cuando viene a abrir el hermano Luis o el hermano pastor la iglesia. Ya hay 30 hermanos afuera esperando, perseverando. O hay 30 que no han venido y se incorporan allá cuando son las 10:30, cuarto para las 12, y vienen un cuarto para las 12 y te salen 10 veces a orinar. O sea, nada vinieron. Eso no es perseverar. ¿Y cómo voy a entender? La película bien se quedan viendo las 2 horas y no quieren perder ni en los anuncios para no perder el hilo. Hasta la novela, ay, no quiero perder el capítulo porque si me voy no voy a ver pero aquí no importa, aquí entran a la hora que les da la gana, salen a la hora que les da la gana y no entienden lo que se dice, no importa. Pero en la película, si lo llevan al cine, ninguno va al cine y entra a media película. Está media hora antes de la película en el cine para verlo. Pero en el culto, no, lleguemos a las 10:30, a las 11:30. ¿Qué importa? Pues 10 Dios. O sea, nada. Bueno, allá tú. Pero aquí dicen que perseveraban. Te estoy dando las claves de una iglesia verdadera. Así que cuando te presentes ante el Señor, no vayas a decir que vas a una iglesia equivocada porque te dio la gana. Hay gente caprichosa. Aquí me gusta a mí. Aquí me gusta. Pero que te guste no me importa si no es la verdad. Tú tienes que buscar la verdad. Dice la palabra, ¿cuál era otra cualidad de la iglesia primitiva? Perseveraban y perseveraban también en la doctrina. ¿Y qué es perseverar en la doctrina? Perseverar en la doctrina es lo que nosotros enseñamos acerca de los ángeles, el infierno, la iglesia, la oración, el bautismo. Nosotros enseñamos un montón de doctrinas aquí que enseña la palabra de Dios.
Entonces ellos perseveraban. Esta iglesia debe de saber cada una de las doctrinas. ¿Qué creemos nosotros de bautizar a los niños pequeños? Si sí o no. Esas doctrinas que nosotros tenemos que perseverar en ellas si hemos creído. La doctrina de los apóstoles. Pero ¿qué doctrina tenían los apóstoles? Lo que el Señor Jesús les había dado. ¿Y cuáles son esas doctrinas que los apóstoles habían dado a la iglesia? Es todas las cartas paulinas y todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ahí están todas las doctrinas y las instrucciones que le daban a la iglesia. Entonces, la iglesia perseveraba en la doctrina. ¿Y cómo se persevera en la doctrina? Escuchando la palabra de Dios, estudiándola. Así se persevera en la doctrina. Y dice la siguiente parte, del 42. En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, otros le llaman Eucaristía, pero aquí también había una comunión de los santos. Y esa comunión de los santos es como la que estamos teniendo en los cultos que hacemos en las casas. Estamos teniendo comunión. Aunque algunos es terminando el culto, vámonos, y no platicamos nada, ¿verdad? A veces queremos platicar sabroso ahí, tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? Tener comunión. Eso es tener comunión. Nos vemos como que si fuéramos ahí desconocidos. No, y platicamos. Eso es tener comunión. Una iglesia verdadera tiene comunión, amén. Una iglesia verdadera tiene comunión. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están tus hijos? Hay gente que no quiere hablar de sus hijos porque dan vergüenza. Eso no importa. Tus hijos son hermanos míos también. Y no vamos a tapar la verdad. Tenemos hijos que dan vergüenza, sí. Y tenemos hijos lindos, sí. Pero en el Señor creemos que nuestros hijos al final serán siervos de Dios, amén. Serán siervos de Dios. Así no éramos nosotros antes también, pues. Dios es poderoso. Pueden tener un marido, pueden tener una esposa que da vergüenza, pero Dios puede cambiarlo, amén. El poder del Evangelio es eso. El poder cambiar a las personas, orando por ellas. Creemos en eso. Creemos que van a nacer de nuevo, porque Dios es todopoderoso. Y esa es parte de las doctrinas. Y la comunión nos hace eso. Esa comunión de unos con otros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y es eso. No debemos de ser huraños entre nosotros. La iglesia primitiva tenía la comunión los unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Cuántos participan en el partimiento del pan? Lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, o la comunión, o la Eucaristía, como le quieran llamar. ¿Cuántos participan? No, yo no participo. Es que está mal en doctrina. Una iglesia donde te enseñen que solo los santísimos te pueden comer eso, andamos mal. Otra señal de una iglesia de hombres. Todos los salvos pueden participar de la mesa del Señor, amén. Todos los salvos pueden participar de la mesa del Señor. Pero hay hermanos que creen que porque esté en pecado, no, yo como estoy en pecado, yo no me voy a... O sea, él cree que por estar en pecado no puede tomar la comunión, pero puede venir a la iglesia, pero puede cualquier otra cosa, pero él solo se ha puesto la regla, que porque está en pecado no puede hacer eso. ¿Qué nos enseña Pablo en la doctrina de los apóstoles, de la iglesia primitiva? ¿Qué nos enseña si nosotros tenemos pecado cuando venimos a tomar la comunión? ¿Qué nos enseña? Que confesemos nuestros pecados. Hermano, pero yo tengo ese pecado. En el nombre de Dios que voy a dejar ese pecado, amén. Voy a dejar ese pecado. Dios me dará fuerza, yo encontraré una salida. Pero yo no quiero alejarme de la presencia de Dios. Yo no quiero alejarme de Él. Sé que estoy mal. Ayúdame, Señor, Todopoderoso. No quiero alejarme de ti. No debe de ser el alejarme la solución. Debe ser el acercarme, porque entre más peco, más necesito al Señor. Amén. Amén, hermano. Y no te fijes en el vecino ni en el otro. Cada uno tiene sus propias cargas. Entonces, la iglesia primitiva partía el pan y participaban todos. Aquí, en este sacrificio mío, y solo pueden participar. No, pueden participar todos aquellos. Solo las viejas que andan de blanco. Todos
aquellos que vienen hasta para Foneca. Los varones que tuvieron ayuno y vamos a hacer la entrega ahora, estos son. No, hermano. Todos los salvos, dice la iglesia primitiva, que pueden. Todos los salvos pueden participar del partimiento del pan. ¿Y en qué más participaban? En las oraciones. ¿Cuántos vienen al culto de oración? Todos, ¿verdad? Todos vienen al culto de oración. Amén, gloria a Dios. Esta iglesia es como la iglesia primitiva. Todos vienen al culto de oración. Todos perseveran. Todos están listos. Preguntándole qué hora es el culto de oración al hermano aquí. Porque están en la iglesia verdadera. Porque están como la iglesia primitiva. Y esta es la orden. Y esta no es orden de hombre. Era orden de Dios. Los apóstoles sabían. Entonces aquí tengo yo el perfil saludable de una iglesia verdadera. La vida de los primeros cristianos, dice aquí, la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a todas las personas, y muchos, dice aquí, maravillas y señales eran hechas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es una iglesia perfecta, nosotros no llegamos hasta ahí. Pero el reto es ese. El reto es ese. Y eran tan lindos y creían tanto en la venida del Señor, que miren lo que dicen aquí ellos, 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, no a todos por igual, no a todos por igual, sino según su necesidad. Esto es equidad, no igualdad. En la iglesia no había igualdad, había equidad. A cada uno según su necesidad. Según su necesidad. Y vendían sus propiedades. Pero nosotros no hacemos esto. Algunos lo hacen, pero algunos no lo hacen. Y repartían todos según su necesidad cada uno. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada... ¿Cuántos cultos tenían? ¿Cuántos cultos había en la semana? 7:24. ¿Ah? ¿Quieres saber cuánto está la iglesia verdadera o una iglesia aragana? Cada domingo me reúno yo, qué callado. Cada domingo me reúno yo, callado. Así dice aquí. Y perseveraba unánime cada día. Pero he entendido esto, el pastor. En nuestras iglesias es rara la que tiene todo. Hay iglesias que tienen culto todos los días. Hay iglesias que tienen culto todos los días. Pero entendemos que algunos hermanos, y Dios lo entiende también, que por su trabajo y su horario no pueden. Pero también Dios sabe a aquellos que vienen a acostarse a la hamaca, a ver televisión, y los demás están en el culto adorando. También Dios lo sabe. Y tienen tiempo. Dios sabe, Dios va a tratar con cada una de las personas. Entonces dice que cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Miren, ahora nosotros ya hacemos esto, ¿verdad? Ya andamos en la casa y probando chocolate, cafecito, ¿verdad? No le vamos a decir café a los mormones porque nos van a decir que estamos pecando. Pero bueno, ya andamos partiendo el pan, ahí ya nos damos un pancito. No es obligación, ya dijimos, no es obligación, hermano. Pero qué bonito se siente compartir con ustedes y todos ahí, ¿verdad? Estamos yendo. No nos desanimemos de compartir esto, hermano. Es parte de la comunión de la iglesia y gloria a Dios por eso. Eso nos va a unir más. Y hemos ido a la casa de cada hermano y ahí andamos. Y estamos listos para ir a la casa donde la otra hermana, ¿verdad que vamos? ¿Verdad? No le vamos a ir a bajar todos los jocotes y los mantos, calmados. ¿Verdad? Calmados, vamos a respetar a los hermanos también, ¿verdad? Menos que los hermanos nos den autorización. No es llegando, nos subimos a los palos a bajarle todo, hasta la gallina. No, no, hermano, no, hermano. No, vamos a respetar ahí, ¿verdad? Vamos a respetar, pero son nuestros hermanos. Y qué bonito hemos sentido estos días que hemos estado teniendo comunión. Y esa es la forma en que la iglesia crece. Y ya vamos conociendo ahí dónde vive cada quien. Ya conozco de la hermana Lupita, ya conozco, ni sabía yo que existían casas por ese lado allá adentro. ¿Ya? Hay algunos que sí andan en las casas de todos, pero hay algunos que no salimos. ¿Ya? Hay unos que hasta debajo de la cama se meten a ver qué hay, pero algunos no. Pero qué bonito ya estamos conociendo ahí, ¿verdad? En esas casas. Así que eso hacía la iglesia primitiva. Y miren, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo comían? Con
¡Qué bonito! No, ahí van a venir esos, me van a comer todo y esos hipotes, ahí van a andar molestando esos hipotes. Y ya hay algunos, no sé. No, yo espero que aquí no hayan dicho eso, ¿verdad? Lo terrible es cuando vamos a las casas donde hay hermanos que unos son hermanos y los otros son impíos. Ahí sí, el que es impío va a decir, esos come pollos, ahí van a venir, van a comer de choto, y vos porque y van a hablar. Pero los que somos hermanos y toda la familia es hermanos, nos vamos a recibir con amor, con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios. Así debemos de ir a la casa de cada uno de nosotros, con alegría y sencillez. Eso debe de ser. Pero habemos algunos huraños, sí, pero vamos a aprender. Tenemos que aprender. Habemos algunos tacaños, sí. Ay, van a venir los hermanos. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Búscate algo barato. Búscate algo barato, ay. Algo con que teñir el agua para dar algo ahí. ¿Verdad? No, hermano. Con alegría, recuérdelo, óigame. Con alegría vamos a compartir. Con alegría para nuestros hermanos. Ahí, ¿verdad? Y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando. ¿Cuál es el propósito? No darle gloria a los hombres. Te reto a los que nos están viendo. Si tu iglesia cumple este perfil, eres parte de la iglesia verdadera. Eres parte de la obra suprema de Dios. Eres parte de esa iglesia. Pero si tu iglesia lo que han inventado es un carnaval y una discoteca con luceríos y un montón de payasadas, disculpame, y haciendo un show, eso no es culto. Eso no es un culto a Dios. El centro de todo debe de ser no a los que cantan, no el que predica. El centro de todo debe ser alabar a Dios Todopoderoso. Aleluya. A eso viniste hoy, a darle gracias a Dios que te ha cuidado, a darle gracias a Dios que te ha dado una familia, que te ha dado techo y que te ha dado todo lo que otros no tienen. Gloria a Dios por eso. Ese era el centro. Entonces cuando yo veo la iglesia, me pregunto, ¿y mi iglesia será parte de esa iglesia universal verdadera? Bueno, el perfil aquí en Hechos te puede ir diciendo si estas características tiene tu iglesia, pues realmente es parte de la verdadera. Y dice aquí, teniendo el favor con todo el pueblo. Esto no es fácil, hermano. Teniendo el favor con todo el pueblo. A veces los creyentes somos los más buchincheros. Bueno, los que nos ven en internet, sería pendenciero la palabra, ¿verdad? Aquí en El Salvador le decimos buchincheros o pleitistas, ¿verdad? Hay algunos que nos llamamos hermanos, pero somos el vecino más terrible, ¿verdad? Entonces, es difícil vivir con la gente. Te tiran la basura, ¿verdad? Sacan la basura de tu casa y te la ponen en la puerta de la tuya. Hay gente así, hermano. Y los creyentes, y este que piensa, agarro yo y le voy a poner otro perola a ella. Y comienza el pleito, ¿verdad? ¿Y qué debería hacer un creyente? Barrerla y echarla. No, pero que eso no puede ser, que aquí, que allá, que ya se la llevan de vivo. Si te piden llevar la carga una milla, ¿cuántas la vas a llevar vos? No, yo no puedo renunciar a eso. A mí no me importa. Es tu problema con Dios. Es tu problema con Dios. Si me pegan en una mejilla, ¿qué voy a hacer? Poner la otra. Pero no vayan a hacer como ha sido un hermano allá. Hermano, pero también mejor es dar que recibir. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces, yo también. Antes de decir. Es difícil vivir la vida cristiana, pero ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo te dice a ti, a tu espíritu, si estás haciendo bien o estás haciendo mal, en todo caso. Y el Señor, ¿quién añadía? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Yo predico, pero ¿quién añade a la iglesia los que han de ser salvos? No salvo almas, ¿yo quién las salva? El Señor, pero yo solo doy el instrumento para predicar. Así que yo por eso voy a predicar y no me importa y no me detengo, yo predico y no digo salvo, Él salva, Él añade. Entonces la idea, nuestra oración debe ser que cada vez que salimos a predicar, el Señor añada a la iglesia lo que han de ser salvos. Él lo sabe. Nosotros estamos para predicar, gloria a Dios por eso. Predicado ellos el Evangelio, la iglesia primitiva, sí lo predicó.
bautizaron a los creyentes y les enseñaban la palabra de Dios. 3 tareas que tiene la iglesia verdadera. La iglesia verdadera primero predica el evangelio. ¿Y qué evangelio predica? Porque aquí hay que aclarar también, porque han aparecido, y no que hayan otros evangelios, dice Pablo, pero han aparecido otros evangelios. El evangelio del sufrimiento, el evangelio de la liberación, el evangelio de la prosperidad, cosas que Dios no va a establecer. Hay un único evangelio y Pablo lo dice. Y el evangelio es poder de Dios para cambiar a toda criatura. Y el evangelio es que Cristo murió por los pecadores. Amén. Ahora, la iglesia que esté predicando eso, pero si está predicando, hermano, si tú quieres ese carro y esa casa, te voy a dar los puntos para que puedas tener ese milagro. Hermano, no debe haber ningún pobre en la iglesia. Hermano, este ya no es el evangelio del Señor. Este ya no es el evangelio del Señor. Si predican en tu iglesia el evangelio, es una iglesia verdadera y debemos de estar pendientes de eso. Y además de predicar el evangelio, bautizaban. ¿Es bíblico bautizar? ¿Es bíblico bautizar y es una orden? Bautizaban a los creyentes y les enseñaban. ¿Cuál es el otro reto de la iglesia? ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Si en tu iglesia no lo están cantando 1 hora y luego se sube el líder político, el líder religioso se sube a contar una fábula y se baja, ahí no está predicando el evangelio y allí no se está enseñando. Yo te cuento un cuentecito allá, te cuento un sueño y me bajo, y eso no lo es. Dice aquí, si ellos estaban siguiendo el plan de Dios para la iglesia, si ellos estaban siguiendo el plan de Dios. 3. Fueron plantadas iglesias locales. Una de las funciones de nuestra iglesia es reproducirnos, y es por eso que el hermano pastor y la iglesia hace el esfuerzo con el seminario, que no está fácil, y yo lo confieso, no está fácil. La gente casi no quiere aprender de Dios, pero hay otra gente que tiene hambre y por eso a veces se sale. Hay hermanos que no entienden por qué salimos a otra parte, pero es increíble que en la iglesia donde se tiene la verdad y se puede disfrutar la verdad, la gente no quiere a veces. Y a veces uno va a otro lado y la gente está hambrienta de la palabra de Dios. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo en el mismo lugar si la gente no quiere. Entonces, un seminario de 30, de 40 personas, gloria a Dios, que van a reproducir el evangelio. Toda la iglesia debería estar recibiendo el seminario los sábados. Toda la iglesia, a la que le interesa, a la que quiere servir al Señor, debería. Pero cada quien sabrá por qué no lo hace, si no lo hace. Pero es parte de la función de la verdadera iglesia, no es estar estático, sino estar haciendo esto. Y el que no sale, habla. Y hermano, y salir a predicar a otro lado, no es fácil, hermano. No es sencillo, yo se lo digo. Por primera vez yo hice una misión con el hermano Luis y que estuve de lujo. Hermano, les confieso aquí que estuve de lujo. Estuve en la casa del hijo del pastor y estuvimos de lujo. Pero aunque yo esté de lujo, como dijo Luis una vez aquí, no es lo mismo que estar en tu casita, hermano. No es lo mismo estar en tu casita, ¿verdad? Uno está como un pollito ahí, ¿verdad? Y está ahí. A la hora de la comida uno espera pues la voluntad, ¿verdad? Porque ¿cómo? Pues no come en la casa uno, ¿verdad? ¡Hey, déjenme de comer, hombre, hacerme la cosa! Pero ya uno cuando está en otra parte, hermano, a la buena de Dios, hermano. ¿Ah? Y yo les digo, estuvimos de lujo, pero y tuvimos 15 días, ¿verdad? Además del esfuerzo, que Dios bendiga el lugar donde estuvimos, porque tampoco es fácil para ellos, hermano. Pero nos abrigaron, ¿verdad? Y también no fue fácil para nosotros, hermano. Así es que los misioneros, como dice la palabra, dice benditos los pies que anuncian. Porque uno recibe de todo, bochorno, de todo, pero nosotros no. Ahora los apóstoles sufrieron más, entonces, y tuvieron que sufrir persecución para poder cumplir esto. Veamos lo que dice si se cumple que hicieron iglesias locales. Hechos capítulo 8, versos del 1 al 4 dice: y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cómo no iba a ser esto de Dios, hermano?
los primeros que te matan en una revolución, hermano, son a los líderes. Y esto lo sabe cualquier líder militar, cualquier político. Si vos le matás la cabeza de la serpiente, ya se acabó todo. Pero como esta era obra de Dios, los apóstoles, que eran los líderes, no fueron perseguidos. ¿No les parece extraño, hermano? ¿Y quiénes fueron perseguidos? Dice aquí, y fueron esparcidos. ¿Quiénes? La iglesia. La iglesia fue la esparcida. Miren qué contradictorio si no era de Dios esto. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos, iban chillando. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? ¿Tú no sales a evangelizar, hermano? ¿Tú no sales a evangelizar? Los hermanos no salían a evangelizar. ¿Qué pasó para que salieran a evangelizar? Fueron esparcidos. Entonces dice aquí, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué? El evangelio. No se iban lamentando, no se iban quejando, pero iban anunciando el evangelio, que es lo que nos corresponde a nosotros, hacer la obra de Dios. Hechos 8, del 9 al 24 dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. ¿Cómo le llamaban al brujo? Hay pastores haciendo cosas como estas hoy en los altares. ¿Y cómo le llama a la gente? Gran varón de Dios. Y hace cosas maravillosas que ustedes pueden quedarse abiertos. Verso 11. Los seguían porque por mucho tiempo los habían tenido deslumbrados con sus artes. Voy a tirar esta Biblia aquí, hermano. Miren, voy a tirar esta Biblia. Oh, tengo un poder y nadie pasa a partir de esa Biblia. Nadie pasa. Esto está pasando en los altares. Intente pasar cualquiera de esa Biblia. Otro agarra un vaso. Miren, agua. Esta es agua. Miren, la voy a convertir en vino. Y sale de otro color. Y quedan maravilladas la gente, hermano. Dígame un verso, dígame un capítulo y un verso. Y en esta Biblia va a aparecer ese verso en letras de oro. En letras de oro va a aparecer. Y toda la iglesia, ¿cómo está? Maravillada. Esto ya sucedió en el pasado. Sí. Y miren, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Otra vez, ¿todos los que creen pueden ser bautizados? Sí, todos los que creen pueden ser bautizados. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de las grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga la mano reciban el Espíritu Santo. Hay gente que anhela poder de este tipo, hermanos. Hay gente que anhela poder de este tipo. Sí, hermanos. Les gusta andar poniendo manos, les gusta andar dando bendiciones, dicen ellos, y dando poder. Simón quería eso. Simón se bautizó.
Simón estaba siguiendo a los apóstoles, sí, pero Simón los seguía con el propósito correcto. Ten cuidado de estar en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, pero no seguir con el propósito correcto. ¿Sí? ¿Creyó eso? Pero ayer, como no vienen al seminario, pero ayer estábamos viendo la fe. Hay una fe intelectual y hay una fe práctica. Y cuando hablamos de la fe intelectual es todo aquel que cree que Dios es bueno y existe. Los demonios creen que Dios es poderoso y le tiemblan, pero son salvos, pero creen que está, ¿verdad? La cosa es que yo sepa que existe algo y la otra cosa es que yo le sirva a eso. Muchos saben que existe Dios, pero ¿para dónde vas a ir? Para el infierno. Así de sencillo. O sea, uno es un conocimiento intelectual. Muchos podemos conocer la verdad intelectualmente, pero no seguirla. No seguirla. Yo sé que esta es la verdad, pero yo sigo en lo mío. Voy a darles un ejemplo. Yo sé que Cristo es todo. Yo sé que Cristo me salva. Pero ¿qué ando haciendo yo detrás de los santos? ¿Realmente estoy creyendo? ¿Realmente estoy creyendo que Cristo es todo, pero sigo detrás de los santos? Yo puedo creer intelectualmente, pero en mi fe práctica dar un testimonio diferente. Puedo hacerlo. Bueno, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Pues ahí está. Todos oyeron el mismo mensaje, pero todos lo recibieron de la misma manera. No. Esto es lo que ocurre. A algunos les gusta, dicen, y se emocionan, pero después de un tiempo, ya, aunque sea la verdad. Verso 20, que tu dinero perezca contigo. Tiene que ver el dinero con el reino de Dios. Pero ella vio el evangelio de la prosperidad. Y Simón, ¿qué estaba ofreciendo? Dinero. Y ahora vamos a hacer 3 líneas aquí y vamos a cobrar 20 a 60 dólares. Los que quieran hablar en lengua se ponen aquí, los que quieran tener poder para sanar aquí, y los que quieran... ¿Hay dinero de por medio? Hay dinero. ¿Y qué dice cuando hay dinero de por medio? Que tu dinero perezca contigo. A ver, ¿cuántos de 100? ¿Cuántas ofrendas de 100 dólares aquí? ¿Cuántas de 50? ¿Cuántas de 20? Que tu dinero perezca contigo. El reino de Dios no tiene que ver con dinero, ni con venta de nada. Y dice que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios. Hermano, el más rico de la iglesia, ese hombre santísimo, ese los ángeles lo van a venir a traer, porque el pastor está alivianado porque es el que da más dinero. Y el pobre, como lo mira, el que ofrenda $1. Pero los que ofrendan de 100 dólares para arriba, los cuidan, hermano. Los cuidan. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Dice, no tiene, verso 21, no tiene arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios? Íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone Él haber tenido esa mala intención. Verso 23. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ruégale al Señor por mí, respondió Simón. Esto es lo que yo siempre me pongo a pensar cuando la gente le pide que uno ruegue por ella. Simón no quiso hacerlo él, sino que ¿qué hizo él? Pidió que rogaran por él. Ahora, ¿por qué es importante notar esto? El plan de Dios se estaba siguiendo al pie de la letra. La iglesia se estaba formando tal como Dios había creado la obra. La corrupción de la iglesia fue por la tradición y la mano del hombre metida, pero hasta este punto estamos leyendo cómo era la iglesia primitiva, cómo era su culto y cómo era su actividad. Todos esos conjuntos no existían. Esa pedidera de dinero no existía. No existían esas cosas. Número 4. Los creyentes fueron enseñados en la palabra y fueron enviados para ministrar. Después de que yo recibo la palabra, soy enseñado, y después de que soy enseñado, soy enviado. ¿Cuántos estamos comprometidos con la gran comisión?
¿El pastor y los líderes o todos? ¿Cuántos están comprometidos con la gran comisión? Todos. Todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que ir a predicar el evangelio, sea con tu amigo, con el vecino, con el que sea, con el que tú texteas, con el que sea, hermano. Tú lo debes de hacer. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Pablo, hermano? Y enseñaban, ¿a qué dice? A mucha gente y a los discípulos. ¿Y ustedes por qué no quieren enseñar, hermano? Predíquennos de otra cosa. Solo enseñando ya nos aburren. Pero ¿cuál era la tarea de la iglesia? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Otra función de la iglesia es enseñar, no pasar cantando 4 horas. ¿Han oído la palabra cantar desde que hemos empezado a hablar de la obra de la iglesia aquí? ¿Han oído la palabra cantar? No. Enseñar, predicar el evangelio, enseñar, predicar a toda criatura el evangelio. Eso es lo que hemos estado viendo, perseverar en la doctrina. No hemos estado viendo tantos. No estoy diciendo que no sea correcto cantar, no estoy diciendo eso. Pero no era el estilo de la iglesia primitiva. ¿Qué término fue usado para describir a los afectados por el ministerio de Pedro y Pablo? Los discípulos, como dice la Gran Comisión, bueno, el término era cristiano, ¿verdad? 5. Los creyentes fueron enviados a evangelizar, a plantar iglesias, a discipular a los creyentes. Entonces, ¿tiene una misión la iglesia? La siguiente pregunta sería: ¿estás comprometido tú con esa misión? Hoy que estamos yendo a los cultos, a las casas, ya ahí estás cumpliendo. Estamos haciendo presencia. Yo me imagino que a las casas que hemos ido, ahorita que hemos afectado el puente, y es de poco gente que anda ahí desconocida, ya les han de haber dicho. Y más la bulla que hacemos, ya testimoniamos ahí, hermano. Ya testimoniamos ahí. Y ya hubo más uno que nos oyó en la hamaca o nos oyó afuera. ¿Qué es esta bulla? ¿Qué es lo que están diciendo? Y ya escuchó. Ya escuchó, hermano. Ya escuchó de alguna manera. Y ya hubo testimonio ahí. Había entonces en la iglesia, dice que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predicaron en Chipre. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían: en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor a quien habían creído. Y Dios fue glorificado por medio de la edificación de la iglesia de Cristo. Dios es glorificado a través de la iglesia. Cada vez que una iglesia se crea es con el propósito de glorificar a Dios. No tiene otro propósito. No nos perdamos en los propósitos secundarios de la congregación. El primer propósito es glorificar a Dios. El verso 27 dice: a su llegada reunieron en la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Antes se creía que solo los judíos podían ser salvos. Ahora con la iglesia todos caben. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Número 1,
debemos mantener clara la misión de la iglesia en vista de toda la confusión eclesiástica que hoy nos rodea. Estamos dando estos puntos porque todos los que nos escuchan y aún esta iglesia tienen que revisar lo que nosotros decimos, si es a la luz de la palabra y si estamos actuando como la iglesia primitiva. 2. Debemos seguir el modelo de Dios para que la iglesia de Cristo sea edificada a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, no a la manera de una denominación. Debe de ser edificada a la manera de Dios, hermanos, no a la manera de una misión. Esa es la manera de Dios. 3. Debemos rogar al Señor de la mies para que envíe a su mies obreros de Cristo dispuestos y solícitos. Entre más hermanos se involucren en el evangelismo, gloria a Dios. Todos tenemos la tarea de predicar el evangelio. Número 4. Debemos reconocer la parte importante del evangelio. Número 1. Debo de saber presentar el evangelio. Y debo de saber que la obra es del Espíritu Santo. Yo solo lo predico, pero quien hace la obra y quien añade a la congregación lo que han de ser salvos es el Espíritu Santo. Y de la iglesia local, ¿cómo debe de ser la iglesia local? Como la iglesia primitiva. Debe de tener la comunión, oración, perseverancia en la doctrina, como en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo puede aplicarse a ti todo esto? Bueno, hermano, piénsalo. Piénsalo y tú lleva este mensaje, pero igual que el poder del Espíritu Santo te guía a la verdad. Y si estás viniendo a la iglesia correcta, bienvenido. Y si lo que nos ves por internet que están yendo a una iglesia incorrecta, que el Espíritu Santo les ayude a llegar a la verdad y busquen una iglesia donde se predique y se actúe como la iglesia primitiva. Amén. Oremos. Todopoderoso, gracias.